Buenos días a todos. El día de hoy les hablaremos acerca de las razones financieras. Nuestro equipo está conformado por Pérez Romero Miguel Ángel, Nava Reina Gustavo y su servidora Quiroz Juárez Dainitzel. Antes de entrar en materia, el contenido que expondremos será introducción a las razones financieras, razones de liquidez, de solvencia o endeudamiento, de rentabilidad, de eficiencia o actividad, de cobertura, razones de mercado, importancia de las razones financieras, las proyecciones financieras y las razones financieras, razón corriente, razón de participación, ejemplos, margen de utilidad, rotación de inventarios y costo de mercancías vendidas. Bueno, me toca un poco hablarles sobre las razones financieras. Comenzaremos dando una introducción a las razones financieras. En primera instancia, las razones financieras son herramientas clave en el análisis de la salud y el rendimiento de una empresa. A través de estas métricas, los gerentes, inversores y analistas pueden evaluar diversos aspectos de la operación y la estructura financiera de una organización. Las razones se agrupan en diferentes categorías, incluyendo la liquidez, solvencia, rentabilidad, eficiencia y mercado, cada una proporcionando información crucial sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones, generar ganancias y manejar sus recursos de manera efectiva. Ok, continuamos con una razón financiera que lleva por nombre razón de liquidez. Esta razón, la vamos a ver comprendiendo qué son y para qué nos sirven las razones financieras. Daremos paso a la explicación sobre las razones financieras que existen, comenzando por esta razón. Eh, Estas razones miden la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo, indican a la empresa tienen suficientes recursos o enfrentan sus compromisos inmediatos. La razón corriente o razón de liquidez se calcula con el total de activos corrientes dividido entre los pasivos corrientes. Eh, Indica la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo como sus activos más líquidos. Eh, Después veremos la prueba ácida. La prueba ácida es similar a esta razón, solo que esta excluye a los inventarios, ya que se pueden convertirse en efectivo rápidamente. Aquí podemos ver las fórmulas. Como lo decía, esta excluye la razón ácida, o la prueba ácida excluye a los inventarios. Y aquí tenemos las fórmulas, tanto de la razón circulante o razón de liquidez y de la prueba ácida. Continuamos con las razones de solvencia o endeudamiento y estas razones miden el grado de apalancamiento financiero de la empresa y su capacidad para cumplir con obligaciones a largo plazo. Estas analizan la estructura de capital de la empresa, mostrando el equilibrio entre la deuda y el capital propio. Dentro de ellas vamos a encontrar la razón de endeudamiento y esta se calcula dividiendo el total de pasivos entre el total de activos. Al igual, indica el porcentaje de los activos que está financiando por deudas. Podemos ver la fórmula de razón de endeudamiento que es igual al total de pasivos entre el total de activos. Después encontramos la razón de deuda a capital y esta mide la relación entre la deuda total y el patrimonio neto de la empresa. Y su fórmula de razón deuda contra capital es igual a los totales pasivos entre el patrimonio neto. Razones de rentabilidad. Después están estas razones de rentabilidad que nos muestran la eficiencia con la que la empresa genera utilidades o ganancias a partir de sus ventas, activos y patrimonio. Ayuda a los inversores y directivos a evaluar la capacidad de la empresa para generar ganancias. Dentro de estas razones de rentabilidad tenemos margen de utilidad bruta. Indica el porcentaje de ingresos que la empresa retiene después de deducir el costo de las ventas. Y aquí tenemos la fórmula, que es margen de utilidad bruta es igual a la utilidad bruta sobre las ventas netas. Por otro lado, también tenemos el margen de utilidad neta, que mide el porcentaje de los ingresos que se convierten en utilidad neta. El margen de utilidad neta se calcula sobre la utilidad neta sobre las ventas netas. Rendimiento sobre activos. Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza activos para generar utilidades. El famoso ROA. Utilidad neta sobre activos. Esta es su fórmula. Por último, dentro de las rentabilidad, tenemos al ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio. Esta mide la rentabilidad del patrimonio neto de los accionistas. Esta se calcula
ROE es igual a utilidad neta sobre el patrimonio neto. Continuamos con las razones de eficiencia o actividad. Las razones de eficiencia o actividad son aquellas que miden la eficiencia operativa de una empresa en el uso de sus activos, evalúan la capacidad de la empresa para gestionar inventarios, cobrar cuentas por cobrar, pagar a sus proveedores y tiene distintos puntos. Por ejemplo, la rotación de inventarios que miden cuántas veces se ha vendido o reemplazado el inventario durante un periodo. Y tenemos la fórmula que es igual a la rotación de inventarios sobre los costos divididos entre el inventario promedio. Siguiente punto de esta razón es la rotación de cuentas por cobrar, que indican cuántas veces se cobran las cuentas por cobrar durante el año. Igual la fórmula y la tenemos, que serían las ventas netas. No, serían, sí, las ventas por los activos totales. Y después tenemos la rotación de activos totales, que mide la eficiencia por la cual la empresa utiliza los activos. Después tenemos las razones de cobertura y son aquellas que miden la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones financieras, como el pago de intereses sobre la deuda. Dentro de este encontramos la cobertura de intereses y mide la capacidad de la empresa para pagar los intereses sobre su deuda con las ganancias antes de intereses e impuestos, también conocido como EBIT. Tenemos la fórmula de cobertura de intereses y va a ser igual al EBIT entre los gastos por intereses. Entrando a las razones de mercado, entendemos a las razones de mercado como aquellas que están orientadas hacia los inversores y miden aspectos como el valor del mercado de la empresa en relación con sus ganancias y su patrimonio. En la relación precio-ganancia, mide la relación entre el precio de la acción y las ganancias por acción, indicando cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por cada unidad de ganancia. Su fórmula es PE igual a precio por acción entre ganancias por acción. La otra es valor en los libros por acción. Mide el valor contable de la empresa por cada acción en circulación. Aquí tenemos la fórmula que es valor en los libros por acción es igual al patrimonio neto sobre el número de acciones en circulación. Ok, continuando, vamos a ver la importancia que tienen las razones financieras. Una vez que comprendemos el uso o aplicaciones de las razones financieras expuestas, estudiaremos la importancia que poseen. Las razones financieras son fundamentales para analizar la salud y el desempeño de la empresa, ayudando a evaluar la solvencia, comprender y si la empresa puede cumplir sus obligaciones a corto y largo plazo, evaluar la rentabilidad, determinar si la empresa está generando un valor para los accionistas y si es rentable esta empresa, evaluar la eficiencia operativa, identificar cómo se están utilizando los recursos, como los activos e inventarios. Medir riesgos financieros. Esto nos habla de entender el nivel de endeudamiento y riesgo asociado. También nos ayuda a gestionar la información para que los gestores, inversores y prestamistas tomen mejores decisiones sobre su inversión y su financiamiento. Para dar continuidad a las razones financieras, estudiaremos las proyecciones de estas. Para calcular las razones financieras proyectadas, es necesario preparar estados financieros proyectados como el balance general y el estado de resultados. A partir de estas proyecciones se puede obtener una estimación de cómo se comportan las razones de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia y cobertura en el futuro. Comenzaremos con las proyecciones de razón de liquidez y estas son la razón corriente proyectada. Esta nos ayuda a identificar si la empresa tendrá suficiente capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo
en el futuro. La fórmula es razón corriente proyectada va a ser igual a los activos corrientes proyectados entre los pasivos corrientes proyectados. Después tenemos la prueba ácida proyectada, que nos permite evaluar la capacidad proyectada de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos líquidos, sin contar los inventarios. Como número 2, tenemos las proyecciones de razones de endeudamiento. Respecto a las proyecciones de las razones de endeudamiento, encontramos que la razón de endeudamiento proyectada ayuda a determinar el nivel de apalancamiento de la empresa en el futuro y evaluar la solvencia de la misma. La razón de endeudamiento proyectada es igual a total de pasivos proyectados sobre el total de activos proyectados. Por otro lugar, tenemos que la razón deuda capital proyectada estima la estructura de capital de la empresa, ayudando a entender si la empresa está tomando más deuda o si está aumentando su capital. En tercer lugar, tenemos las proyecciones de razones de rentabilidad. Eh, por, lo, por otro lado, las proyecciones de razones de rentabilidad consisten en el margen de utilidad neta proyectado, que permite conocer cuál será la eficiencia de la empresa para conocer sus beneficios futuros después de todos los gastos. Y la fórmula es margen de utilidad neta proyectada, es la utilidad neta proyectada sobre la venta, sobre las ventas netas proyectadas. Y tenemos el ROE o el ROE proyectado, rendimiento sobre el patrimonio, que indica el retorno esperado sobre el capital de los accionistas en el futuro, lo cual es importante para evaluar la creación de valor para los accionistas. El ROE proyectado es igual a la utilidad neta proyectada sobre el patrimonio neto proyectado. Por su parte, las proyecciones de las razones de eficiencia son la rotación de inventarios proyectada, que permite anticipar si la empresa será más o menos eficiente en el manejo de sus inventarios. La fórmula para calcularla es el costo de ventas proyectado entre el inventario promedio proyectado. Después tenemos la rotación de cuentas por cobrar proyectada, y esta nos indica cuántas veces se espera cobrar las cuentas por cobrar en el periodo proyectado, lo cual ayuda a evaluar la gestión del crédito a clientes. Proyecciones de razones de cobertura. Para terminar con las proyecciones, tenemos las dos razones de cobertura y estas son cobertura de intereses proyectada. Mide la capacidad futura de la empresa para cumplir los pagos de intereses a medida que estos se venzan. Su fórmula es cobertura de intereses proyectada es igual a EBIT proyectado sobre los gastos por intereses proyectados. Ok, pasamos a la razón corriente. Por otra parte, esta razón, o también conocida como índice de liquidez corriente, es una de las razones financieras más comunes y pretenden que la categoría de las razones de liquidez, su objetivo es medir la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo utilizando los activos corrientes. En otras palabras, evalúa si la empresa tiene suficientes recursos para pagar sus deudas, compromisos eh, que vencen en un periodo inferior a un año. Para calcular, encontraremos la siguiente fórmula. La razón corriente se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Y ahí tenemos la fórmula. Eh, Activos corrientes son aquellos activos que se espera que se conviertan en efectivo o que se utilicen en el curso de ciclos operativos de la empresa, generalmente en menos de un año. Incluyen el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Pasamos a los pasivos corrientes. Son las obligaciones que la empresa debe pagar dentro de un mismo plazo de un año. Incluyen cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, gastos acumulados, entre otros. Con el objetivo de comprender mejor la razón corriente, les explicaré un ejemplo de su cálculo.
Supongamos que una empresa tiene los siguientes activos y pasivos. Los activos corrientes van de 100,000 pesos y los pasivos corrientes de 50,000. La razón corriente sería, de acuerdo a la fórmula, razón corriente va a ser igual a los activos corrientes, es decir, 100,000 pesos, entre los pasivos corrientes, que serían 50,000 pesos. Esto sería igual a 2. Interpretándolo, una razón corriente de 2 significa que la empresa tiene el doble de activos corrientes en relación con sus pasivos corrientes, lo cual es un buen indicador de liquidez. La razón corriente nos brinda diversas ventajas en comparación a otras razones, y algunas de sus ventajas son la sencillez, que quiere decir que la razón corriente es más fácil de calcular y entender, lo que lo convierte en una herramienta rápida para evaluar la liquidez, así como que es un indicador de solvencia a corto plazo. Esto quiere decir que mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, proporcionando tranquilidad a los prestamistas y acreedores. Haremos una comparación entre la razón corriente y la prueba ácida, también conocida como quick ratio. Prueba ácida o quick ratio, a diferencia de la razón corriente, la prueba ácida excluye los inventarios de los activos corrientes, ya que no siempre son fáciles de convertir en efectivo rápidamente. Se considera un indicador más conservador de la liquidez a corto plazo. Tenemos la fórmula: prueba ácida es igual a activos corrientes menos los inventarios sobre los pasivos corrientes. Aquí tenemos un ejemplo de la prueba ácida. Supongamos que una empresa tiene los siguientes activos y pasivos. Activos circulantes, efectivo igual a 20,000 pesos. Cuentas por cobrar igual a 30,000 pesos. Inventarios, 25,000 pesos. Pasivos circulantes, cuentas por pagar, 15,000. Deudas a corto plazo, 10,000. El paso número 1 que haremos será calcular los activos circulantes sin el inventario. Activos circulantes menos inventario, que serían los 20,000 pesos más los 30,000 menos 25,000. Esto nos da como resultado de 25,000. El segundo paso es calcular los pasivos circulantes, que es igual a 15,000 más 10,000 igual a 25,000. Calcular la prueba ácida. Este es el tercer paso. Prueba ácida es igual, ahí como lo teníamos en la fórmula, que sería activos corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes. Esto da 25,000 sobre 25,000 y nos da igual a 1. Este resultado lo podemos tomar como que la empresa tiene suficientes activos líquidos, sin contar los inventarios, para cubrir sus pasivos circulantes. Si el ratio es mayor que 1, es una señal muy positiva. Si es menor, puede indicar que hay problemas de liquidez en la empresa. Ok, continuamos con la razón de participación. La razón de participación, o también conocida como razón de participación del capital, se refiere al grado de participación del capital propio en la financiación total de la empresa. Este indicador forma parte de las razones de endeudamiento o estructura capital y se ha utilizado para evaluar la, la proporción del financiamiento que proviene del patrimonio de los accionistas en comparación con el total del grado de, con el total de los recursos de la empresa. En otras palabras, mide el grado de independencia financiera y estabilidad del financiamiento a largo plazo. Existen varios tipos de razones de participación que a continuación les explicaré. La razón de participación eh, de activos, la razón de participación de activos mide la proporción que representan ciertos activos específicos dentro del total de activos en una empresa. Este permite comprender los componentes son los más significativos en la estructura de los activos. Y la fórmula es la participación de los activos es igual al activo específico sobre el total de activos. Eh, En segundo lugar, encontramos la razón de participación de pasivos. Esta razón indica qué proporción representan ciertos pasivos en el total de pasivos de la empresa. Esto ayuda a comprender cómo está estructurada la deuda de la empresa y a identificar cuáles son los principales compromisos financieros. Para calcular la razón de participación de pasivos, encontramos la fórmula y es igual al pasivo específico entre el total de pasivos.
Y en tercer lugar, encontramos a la razón de participación del patrimonio. La razón de participación del patrimonio mide qué proporción del total de financiamiento de la empresa está constituido por el capital de los propietarios, quiere decir el patrimonio. Es un indicador importante para analizar la estructura del capital. Para calcularla tenemos la fórmula que la razón de participación del patrimonio es igual al patrimonio neto entre el total de los activos. Y como cuarto tipo de razón de participación encontramos la razón de participación en las ventas o costos. Este tipo de razón mide la proporción de ciertos elementos como el costo de ventas, gastos operativos o gastos de ventas con respecto a las ventas totales. Es útil para analizar la eficiencia operativa y la composición de los gastos. Tenemos aquí la fórmula. La razón de participación en las ventas es igual al componente específico sobre las ventas netas. Un ejemplo del análisis completo usando razones de participación es el siguiente. Supongamos que una empresa tiene los siguientes componentes financieros. Total de activos, 1.000.000. Activos corrientes, 400.000. Activos fijos, 600.000. Total de pasivos, 700.000. Patrimonio neto, 300.000. Ventas netas, 800.000. Costo de ventas, 320.000. Podemos calcular varias razones de participación. La primera de ellas sería la razón de participación de activos corrientes, que esto es igual a 400.000 sobre 1.000.000. Y esto nos da de 0.4 o que significa que es del 40%. Esto indica que el 40% de los activos totales son activos corrientes. Razón de participación de patrimonio. Esto se va a sacar dividiendo 300.000 sobre 1.000.000. Y esto nos da del 0.3, o sea, del 30%, que indica que el financiamiento de los activos es con el capital de los propietarios. Por último, tendremos la razón de participación del costo de ventas en las ventas, que es igual a 320.000 sobre 800.000, y esto nos da de 0.4 o del 40%. Esto indica que el costo de ventas representa el 40% de las ventas netas. Continuamos con el margen de utilidad. Otro concepto importante para las razones financieras es el margen de utilidad. Es un indicador financiero que muestra la rentabilidad de una empresa en relación a sus ventas. Se expresa como un porcentaje que se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas totales. Hay diferentes tipos de margen de utilidad que se enfocan en distintos niveles de costos. Por ejemplo, el margen de utilidad bruta, que mide la rentabilidad después de deducir los costos y bienes vencidos, se calcula con la siguiente fórmula, que es margen de utilidad bruta, es igual a las ventas menos los costos, menos la rentabilidad después de deducir los costos y bienes vendidos, que sería el COGS, y sobre las ventas multiplicadas por 10, y esto nos daría un porcentaje. Después tenemos el margen de utilidad operativa, que igual considera los ingresos y los gastos operativos. Se calcula de la siguiente manera: igual utilidad operativa sobre las ventas por 100. Después tenemos el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad total después de deducir todos los gastos, incluidos impuestos e intereses. Se calcula con la utilidad neta sobre las ventas por 100. Ok. Algunas de las razones antes mencionadas tienen una relación con el concepto de margen de utilidad y son las siguientes. Para empezar, la razón de rentabilidad, y esta nos ayuda a evaluar la eficiencia en el uso de los recursos y la capacidad de generar ganancias. Después, la razón de endeudamiento, que indica la proporción de deuda en relación al capital. Una alta deuda puede afectar negativamente el margen de utilidad. Por último, tenemos la razón de eficiencia, que refleja la capacidad de la empresa para controlar sus gastos y costos en relación con sus ingresos. Entendiendo el concepto y la relación del margen de utilidad, podemos concluir que su importancia se basa en tres aspectos y son los siguientes.
La evaluación de desempeño, que quiere decir que permite comparar la rentabilidad de una empresa a lo largo del tiempo o entre empresas del mismo sector. También la toma de decisiones, que los márgenes pueden guiar decisiones sobre precios, reducción de costos y estrategias de inversión. Y también atrae a los inversores. Un margen de utilidad saludable puede atraer a inversores y mejorar la valoración de la empresa. Por otra parte, tenemos que la rotación de inventarios es un indicador financiero que mide cuántas veces una empresa vende y reemplaza su inventario en un periodo determinado. Generalmente esto es en el periodo de un año. Es una forma de evaluar la eficiencia de la gestión del inventario y la capacidad de una empresa para convertir sus productos en ventas. Esto se puede calcular de la siguiente manera. Rotación de inventarios es igual al costo de bienes vendidos o COGS sobre el inventario promedio. La otra que tenemos es el inventario promedio es igual al inventario inicial más el inventario final sobre 2. Ok, una vez que ya tenemos calculada el inventario, es necesario interpretar sus resultados, por lo tanto los clasificaremos en dos. Alta rotación, que indica que la empresa está vendiendo su inventario rápidamente, lo que puede sugerir buena demanda y una gestión eficiente del inventario. Sin embargo, si la rotación es excesivamente alta, podría significar que la empresa no está manteniendo el suficiente inventario, lo que podría llevar a faltantes y pérdidas en ventas. Tenemos también otro punto que es la baja rotación. Sugiere que la empresa no está vendiendo su inventario de manera eficiente. Esto puede resultar en costos adicionales en almacenamiento o obsolencia en los productos o problemas de liquidez. Esto tiene una importancia, la importancia de la rotación de los inventarios. Es importante porque nos permite determinar la gestión eficiente del capital. Una buena rotación ayuda a liberar el capital que puede ser utilizado en otras áreas de negocio. Reducción de costos, que en menor tiempo de almacenamiento significa menos costo de almacenamiento, menor riesgo de obsolencia. Análisis de deuda. Ayuda a obtener las tendencias del consumo y ajustar la producción o las compras en consecuencia. Comparación sectorial. Permite comparar la eficiencia de la gestión de inventarios con otras empresas del mismo sector. Consideraciones adicionales. Algunas de las consideraciones adicionales para su cálculo es el uso del tipo de negocio. En la rotación de inventario puede variar significativamente según el sector. Por ejemplo, un negocio de alimentos frescos puede tener una rotación más alta que un negocio de artículos de lujo. La estacionalidad algunas empresas pueden experimentar variantes en la rotación de sus inventarios debido a la estacionalidad. Lo que es importante tener en cuenta al analizar este indicador. Por último, les explicaremos el costo de mercancías vendidas, el cual es un indicador financiero que refleja el costo total de los bienes que una empresa ha vendido durante un periodo específico. Este costo incluye todos los gastos directos asociados con la producción o adquisición de los productos que se venden, lo cual es esencial para calcular la rentabilidad de la empresa. El cálculo de costo de mercancías vendidas se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. CMV va a ser igual al inventario inicial más las compras durante el periodo menos el inventario final, donde el inventario inicial lo entendemos como el valor del inventario al comienzo del periodo contable. Las compras durante el tiempo se refieren a todos los productos comprados o producidos durante el periodo, y el inventario final es el valor del inventario que queda al final del periodo. El costo de mercancías vendidas está conformado por 3 costos y son los siguientes. El costo de adquisición incluye el precio de compra de la mayoría de la mercancía, así como los costos asociados, como el transporte, seguros y tarifas de aduanas. Como número 2 tenemos costos de producción. Para las empresas manufactureras,
El CMV incluye no solo el costo de las materias primas, sino también el costo de la mano de obra directa y los gastos generales por fabricación. Como número 3 tenemos costos indirectos. Pueden incluir costos como almacenamiento y manejo de inventarios, siempre que estén relacionados directamente con la mercancía vendida. Es importante el costo de mercancías ya que tiene tres principales funciones. Determinar la rentabilidad. El CMV es fundamental para calcular la utilidad bruta, que se obtiene restando el CMV de las ventas netas. Utilidad bruta es igual a ventas netas menos CMV. Esto ayuda a evaluar la rentabilidad de las operaciones. Al control de costos, que es analizar el CMV, permite que las empresas identifiquen áreas donde se pueden reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. Gestión de inventarios. Un CMV bien calculado ayuda a gestionar mejor el inventario, optimizando las compras y evitando el exceso o la falta de productos. Evaluación de desempeño. Facilita la comparación del desempeño financiero a lo largo del tiempo y entre diferentes periodos o con otras empresas del mismo sector. Hay consideraciones adicionales para el cálculo y la aplicación de los costos de mercancías vendidas, solo que son como el método de evaluación. Las empresas pueden utilizar diferentes métodos para la valoración de su inventario, como el FIFO, LIFO o el método del costo promedio, lo que afecta al cálculo del CMV y por ende la rentabilidad reportada. Contabilidad de costos. Un adeudo seguimiento del CMV es crucial para la contabilidad de costos y para la planificación financiera. En conclusión, con nuestro tema entendimos que las razones financieras son herramientas fundamentales para el análisis financiero. Interpretadas correctamente, permiten tener una visión clara del estado financiero de la empresa, apoyar la toma de decisiones estratégicas. Al combinarlas con otros análisis cualitativos y cuantitativos, se obtiene una evaluación completa y rebusca el desempeño empresarial. Agradecemos su tiempo, su atención